The Shadow, digno de imitar. Una iglesia que imita a su Creador, una iglesia enfocada en agradar a su Padre, una iglesia que comparte verdad y libertad al perdido, una iglesia que se viste de amor, una iglesia que es esperanza y luz en la ciudad, con fe inquebrantable, una iglesia apartada, sin mancha y sin arruga, una iglesia dominada por el Espíritu Santo, una iglesia que espera el regreso del novio, una iglesia agradecida y ferviente en oración y fe, el cuerpo de Jesús en la tierra. Todo esto es el reflejo de lo que queremos ser. De lo que queremos ser. Iglesia, le damos un fuerte aplauso a Jesucristo. Él es nuestro motivo y razón por el cual estamos aquí. Y estamos bien contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de vernos el día de hoy y ver esta casa sumamente llena y también ver personas que nos visitan por primera o segunda ocasión. Si ese es tu caso y donde tú estás, solamente ayúdanos levantando tu mano si tú nos visitas por primera vez. Nos gustaría saludarte. Aquí tenemos a una persona. Dios te bendiga. A otra persona, bienvenida. Acá también al centro, Dios les bendiga. Acá también a mi lado izquierdo, bienvenida. También nos da muchísimo gusto que estén acá con nosotros. Y quiero decirles que esto nos llena de gozo. Y siempre a las personas que nos visitan por primera vez, al final tenemos una cortesía de café o alguna bebida que tú gustes. Lo hacemos de mucho corazón, con mucho cariño. Solamente es una manera de expresar nuestra gratitud a Dios del que tú estés acá con nosotros. Como iglesia te decimos que no queremos algo de ti, queremos algo para ti. Queremos que tú te encuentres con Jesús. Así que es lo mejor que nos puede pasar. Bien, como ustedes ya saben, por cuestiones de el clima y de verano hemos decidido tener solamente 2 reuniones. Y es por eso que hoy estamos un poquito más apretados de lo común, ¿verdad? Pero vamos a pasar un tiempo en la palabra. Les prometo que voy a ser más breve de lo común. Pero como decía un amigo mío, duro, conciso, pero macizo, ¿sí? O sea, no vamos a rebajar al mensaje, solamente vamos a hacer un poquito más corto por cuestiones de clima. Pero estoy seguro que Dios quiere hablarnos el día de hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Queremos en esta iglesia que cada vez que la palabra de Dios es predicada, la voz de Dios es escuchada. Y cuando escuchamos la voz de Dios, habemos personas que podemos estar distraídos, habemos otros que pueden tener incredulidad ante lo que Dios está hablando, pero hay otros cuantos que reciben el mensaje con gozo y con la intención de obedecer lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Y yo espero que hoy tú seas de ese tercer grupo que escucha la palabra con gozo y que está dispuesto a obedecer lo que el Señor quiere hablar. Quiero decirte que el tema de hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y sé que es un tema que ya no se predica mucho al respecto, pero creo que es un tema sumamente importante que toda la iglesia lo escuche y lo conozca, porque cada día estamos más cerca de que ese acontecimiento suceda. La Biblia dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que hoy vamos a ver en esta serie que estamos llevando cómo el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Tesalónica este fundamento y esta verdad. Y la intención de hoy no es enseñarte explícitamente paso a paso cómo va a ser la segunda venida de Jesús, sino más bien cómo debe ser nuestra vida, nuestra actitud, nuestro estilo de vida ante la revelación de ese acontecimiento. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia sabiendo que Jesús viene pronto? Cuando Pablo enseñó esto a los tesalonicenses, él no tomó mucho tiempo para describir la segunda venida de Jesús. Más bien tomó más tiempo para enseñar a los tesalonicenses cómo debía estar su vida ante la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús regresa? ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a comenzar con este mensaje. Padre, te damos muchas gracias. Es por ti, para ti y a través de ti que hoy estamos aquí. Los que somos de casa sabemos que tú eres un Dios soberano, que tú nos has plantado en esta casa para que podamos, Señor, fructificar y crecer en ti y honrarte.
Quizás los que hoy nos visitan no tienen poco tiempo, Señor. Ellos están descubriendo que en tu soberana voluntad tú los trajiste a este lugar para que te pudieran conocer y para que sus vidas, Señor, fructificaran como tú quieres que lo hagan. Señor, estoy confiando y dependiendo del poder que tiene tu palabra para transformar vidas y corazones. Yo, como ser humano, yo no puedo hacer mucho, no puedo hacer nada, Señor. Pero tú eres todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Te pido que tú te glorifiques en esta tarde. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Acompáñame por favor ahí con tu Biblia a 1 Tesalonicenses. Si tú no traes tu Biblia va a aparecer en pantalla los versos que vamos a ver hoy. Pero sí era buenísimo que me acompañaras con tu lectura personal y que de esa manera también pudieras llevarte tarea a casa y leer en casa esta carta preciosa que hemos estado leyendo por ya más de 2 meses. Tenemos en estos 5 capítulos casi 3 meses hemos pasado estudiándola y eso es genial, eso es maravilloso, me encanta porque la Biblia es tan rica que no nos la acabamos, ¿sí? Hay tanto consejo de Dios, tanta sabiduría de Dios que no terminamos en acabarnos todo lo que el Señor nos ha dejado como una herencia, como un testamento. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente el verso 1 hasta el verso 11 y entonces comenzamos con el sermón. Dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos. Cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Amén. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ubicarnos en el contexto de lo que estamos leyendo. Si tú estuviste el domingo pasado que terminamos el capítulo 4, Pablo aborda el capítulo 4, la última parte, hablando acerca de la venida de Jesús. Él quiere que los hermanos no ignoren qué sucede con aquellos que mueren en Cristo antes de que Jesús regrese. Los tesalonicenses estaban preocupados. Ellos pensaban que de alguna manera los hermanos que fallecían antes de la segunda venida de Cristo se iban a perder ese acontecimiento tan glorioso. Pablo les dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen en el Señor. Y hablamos el domingo pasado del infierno, del cielo, pero sobre todo de lo que sucede cuando un cristiano muere, a dónde va y por qué, etcétera. Tú lo puedes ver en YouTube, ahí tenemos la prédica del domingo pasado. Pero Pablo termina diciendo que el regreso de Cristo será en las nubes, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, los que estén vivos, serán levantados también en las nubes y estarán con el Señor una eternidad. Entonces ahorita lo que estamos leyendo en el capítulo 5 dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá esto. ¿A qué se refiere con esto? A la segunda venida de Cristo. ¿Cómo y cuándo sucederá? Dice Pablo: no es necesario que yo les explique, porque los tesalonicenses ya habían escuchado esa doctrina. Cuando Pablo fue por primera vez a Tesalónica, él les había enseñado acerca de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, escucha esto: esta es una de las doctrinas que todo cristiano, por poco tiempo que tú tengas en el Evangelio, debes de conocer. Debes de saber, no debes de ignorar acerca de estos acontecimientos. No significa que tenemos que ser maestros o eruditos sobre este tema.
¿sí? O teólogos sobre ese tema, simplemente no ignorar que Jesús viene por su iglesia. Que el tiempo en el que recibimos al Señor en nuestra vida, como Señor de nuestra vida, es un tiempo esperando el retorno de Jesús. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Entonces este mensaje también es para ti. Si alguno hay aquí que no está esperando al Señor porque aún no le ha recibido, este es un mensaje de salvación para ti. El Señor está hablando a tu corazón para que tú vengas a los pies de Cristo hoy. Entonces, Pablo usa una figura retórica aquí que de repente nosotros utilizamos. Primero les dice que no es necesario que Él les hable sobre este tema, pero al final termina hablándoles. Es como cuando tú y yo decimos algo así, que estás platicando con alguien y dices, oye, ¿sabes qué? Yo no soy nadie para decirte esto, y terminas diciéndolo de todas maneras, ¿sí? Entonces en el verso 2, fíjate bien, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente. Y escucha esta expresión, como un ladrón en la noche. Cuando nadie lo esté esperando, cuando todos estén de alguna manera distraídos, el Señor va a venir, como un ladrón en la noche. Sabes, yo no sé si alguna vez se han metido a robar a tu casa, pero los que somos de Mexicali sabemos mucho sobre ese tema, ¿no? O sea, tú sabes que aquí con 2 pitbull en la cochera, rejas, cerco eléctrico, cámaras, alarma, de todas maneras se meten, ¿sí? Como que cuando el ladrón decide meterse, se va a meter y en el momento menos indicado. En lo particular, se han metido a robar mi casa 2 veces. Y la primera vez me dijeron, ¿sabe qué? Lo que pasa, me dijeron de la alarma, es que usted no tiene una buena reja, ¿sí? Y yo le recomiendo inclusive que tenga un perro, ¿sí? Entonces lo que hicimos mi esposa y yo fue que nos preparamos, compramos una buena reja, reforzamos nuestra puerta con una placa de acero, ¿sí? Metimos una mejor alarma, sacamos un perro que teníamos ahí encerrado y todo, y nos volvieron a robar, ¿sí? Entonces dijimos, definitivamente cuando alguien se quiere meter, se va a meter, ¿sí? Y sucede en el momento que menos tú esperas que esto suceda. Recuerdo que las 2 veces que se han metido a robar, hemos estado en el mismo lugar, en el Carl Juniors, viendo a nuestros hijos subirse a los juegos. Entonces Vero y yo decimos, jamás vamos a volver al Carl Juniors. Nah. Muy supersticiosos, no es cierto. Pero nos ha sucedido, al igual que sé que de alguna manera te pudo haber sucedido a ti. Y Pablo dice que la venida de Jesús va a ser inesperada. Algo que quisiera que observáramos hoy es que Pablo le está hablando a 2 grupos distintos de personas. Y lo vamos a ir observando. Dice, la venida del Señor será como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Sabemos nosotros que la venida de Jesús será inesperada para muchos. Será un acontecimiento que tomará por sorpresa al mundo. Que cuando dice aquí Pablo, la gente esté diciendo hay paz, y específicamente paz mundial, ¿sí? Vendrá entonces repentinamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice paz y paz? La búsqueda de los políticos del mundo, de los gobiernos del mundo, es unificar los gobiernos para que haya una verdadera paz en el mundo. Yo no sé si tú te estás dando cuenta, pero estos intentos han sido por años, ¿sí? Unir las religiones, unir los pensamientos en uno solo para que pueda haber paz en el mundo. Hay una agenda mundial buscando el ecumenismo para que entonces se pueda profesar un solo pensamiento, una sola manera de religión para que haya paz en el mundo. Pero cuando el mundo esté diciendo que hay paz mundial, es entonces cuando se va a manifestar la segunda venida de Jesús, porque solamente es una paz aparente y una paz falsa que no es la paz de Dios.
Y dice acá el versículo 3, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Sabes, yo no sé si tú alguna vez has visto cuando a una mujer se le revienta la fuente o cuando ya empiezan los dolores y ya no puedes detener el proceso, ¿sí? Ya no es como que aguántese. Ha habido situaciones, mi abuela por ejemplo dio a luz a mi papá en el carro, no alcanzaron a llegar al hospital y mi abuela dijo, viene el bebé y vino el bebé, ¿sí? En el carro mi papá nació y hasta la fecha no se baja los carros de mi papá. Toda su vida vendió carros y todo y nació en un carro porque empezaron los dolores y nadie pudo detener el proceso. Y de la misma manera la venida de Jesús será así, inesperada. Vendrá como dolores de parto y nadie podrá parar lo que viene. Nadie podrá parar el juicio de Dios sobre la tierra. Esto que estoy hablando, sé que son palabras fuertes, pero créeme, yo no te estoy inventando nada. Todo esto está en la Biblia. Dice el versículo 4, aquí vemos al segundo grupo de personas que Pablo les está hablando. Pero ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Amados hermanos. ¿Cuántos de aquí se cuentan entre los ustedes? ¿Cuántos de aquí? Gloria a Dios por esas 7 personas que son de los nosotros o ustedes. Los demás, hoy es una excelente oportunidad para que vengan a Cristo, ¿sí? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos de aquí son de ustedes? Esto va dirigido a ustedes, la iglesia, los hermanos en Cristo. Y ojo con esto, dice Pablo, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Hoy Dios está usando su palabra para que tú no estés a oscuras sobre esto. Quizás hace un montón de tiempo que no escuchas un tema acerca de la segunda venida de Cristo. O quizás nunca lo has escuchado. Pero Dios no quiere que tú estés a oscuras sobre este tema. Hay una gran responsabilidad que yo tengo como pastor de enseñarte el consejo de Dios y no lo que a mí solamente considero importante. Hay que enseñar el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Eso lleva tiempo y acarrea una gran responsabilidad. Porque hay temas que no son agradables al oído humano. La vez pasada que estuvimos predicando acerca de pureza sexual, la vez pasada que estuvimos hablando acerca de la muerte y del infierno y del cielo, eso genera algunas opiniones. Pero sabes, yo no estoy aquí para hablar lo que a mí me parece o lo que yo quisiera, sino que tengo que ser fiel a la palabra del Señor. Y siempre la palabra de Dios ha sido controversial. Siempre ha despertado gozo, pero también en algunos odio y rechazo. Y siempre ha sido así. Ahora, Dios hoy nos está hablando sobre este tema. Y sé que quizá hoy se toquen fibras sensibles. Pero quiero decirte que yo te amo en el amor del Señor. Y mi intención no es ofenderte en ningún momento. Si tú te enojas conmigo, yo voy a llevar esa causa a Dios nomás. Sí, Señor, ahí te los encargo. Yo prediqué tu palabra, ¿verdad? Pero esto es así. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia el día de hoy. Dice, ustedes no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Escucha esto. Hay un grupo que sí los va a sorprender la segunda venida de Cristo porque no lo están esperando, porque no están alertas, porque desconocen de esto, ignoran de esto. Y su esperanza está puesta en otro lugar que no es Cristo. Pero hay otro grupo de personas a los cuales Pablo les dice, ustedes no están en obscuridad, ustedes no los va a sorprender este día. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar alertas, porque ustedes conocen la verdad. Entonces qué importante es que tú y yo nos contemos entre los ustedes, entre los hermanos amados. Porque esta es nuestra esperanza en Cristo, que Cristo vendrá nuevamente. Él prometió venir por ti y por mí en su segunda venida. Versículo 5. Pues todos ustedes son hijos de luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Versículo 6. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Hermanos, la intención de este mensaje no es ser
exhaustivo en cuanto a cómo será la segunda venida de Cristo, los detalles, eso vendrá después, lo vamos a enseñar después. Pero hoy el centro del mensaje es cómo debe estar nuestro corazón, nuestra actitud y nuestro estilo de vida ante la segunda venida de Jesús. Y Pablo comienza a hacer esto en el verso 6, lo vuelvo a leer, dice: así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Lo primero que Pablo hace es: deben de estar preparados, deben de estar listos, no se duerman. Y Pablo usa esta palabra dormidos, refiriéndose a un letargo espiritual, refiriéndose a la indiferencia que puede haber dentro de la iglesia en los últimos tiempos. Ese adormecimiento espiritual de personas que, salvadas por gracia, no están poniendo por obra sus dones, sus talentos. Personas que tienen quizá mucho tiempo sin compartir su fe. O personas que no se están congregando activamente. Y personas sobre todo que no están viviendo en su caminar con Cristo. Dice Pablo: no dormidos como los demás. Ahora, el pastor Charles Spurgeon, uno de los predicadores más eminentes del siglo pasado, hablando de este mismo tema, usó 3 ejemplos acerca de cómo se ve alguien que está dormido ante la necesidad de los demás. Cómo se ve la tragedia de un cristiano que duerme. Y usó 3 historias que te quiero contar rapidito para ejemplificar lo que estoy hablando. Primer ejemplo: una ciudad sufre bajo la peste, con un oficial que camina por las calles gritando: traigan a los muertos, traigan a los muertos. Gracias. Es que me agarraste en el... Traigan a los muertos. Al mismo tiempo, un doctor con la cura en su bolsillo está dormido. Segunda historia: un barco de pasajeros se tambalea bajo una tormenta y está a punto de estrellarse contra las rocas, trayendo una muerte casi segura para todos los cientos de pasajeros. Al mismo tiempo, el capitán del barco está dormido. Tercer ejemplo: un prisionero en su celda está por ser conducido para ser ejecutado. Esto está tremendo. Su corazón está aterrorizado ante la idea de ser colgado de su cuello, aterrorizado de la muerte y de lo que espera después de ella. Al mismo tiempo, un hombre con la carta de indulto para el hombre condenado está sentado en la otra habitación y duerme. Así se ve un cristiano dormido en medio de una gran necesidad en el mundo. Así se ve un cristiano que duerme en medio de un tiempo donde Cristo viene pronto. Y la palabra de Dios dice: despiértate que tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Este es un tiempo de despertar. Es un tiempo donde aquellos que hemos dejado de hacer lo que sabemos que debemos de hacer, tenemos que regresar. Este es un tiempo donde aquellos que han dejado de crecer en fe tienen que alinearse en el Señor. Este es un tiempo difícil en el que estamos viviendo. La noticia que rompió las redes locales e inclusive nacionales e internacionales es la de un joven que, muy valiente, habló en su discurso de graduación sobre la defensa de la vida en la universidad. Todos ustedes lo vieron. Y cómo personas ahí trataron de callarlo, maestros de la universidad trataron de callarlo, y cómo el público que estaba ahí presente empezó a abucharlo y a retirarse y a gritarle un montón de cosas. Yo te aseguro que si el mensaje que ese joven hubiera hablado fuera acerca de la homosexualidad o fuera acerca a favor del aborto, la gente le hubiera aplaudido, los maestros le hubieran aplaudido. Pero hoy, en este mundo en el que estamos viviendo, hay libre expresión solamente para aquellos que piensan diferente a lo que la Biblia enseña. Los cristianos ya no tienen ese derecho libre de hablar de sus cosas, porque inmediatamente somos tachados de homofóbicos o de personas retrógradas o de personas violentas. Yo quiero decirte algo: si tú no te has dado cuenta, la persecución ya comenzó.
Si tú no te has dado cuenta porque has estado dormido o dormida, el tiempo en que tú y yo estamos viviendo ya es un tiempo muy diferente. Y los que tenemos hijos pequeños debemos de saber que lo que nuestros hijos van a enfrentar es algo fuerte y pesado. Que si no estamos haciendo nuestro trabajo como padres, enseñándoles la palabra y el evangelio y orando por ellos, los estamos destinando a un mundo donde lobos se los van a tragar, espiritualmente hablando. Estamos en medio de un tiempo que cuando yo era un niño se hablaba proféticamente, se hablaba como algo que vendría. Yo recuerdo perfectamente esas enseñanzas. Recuerdo cuando mi abuela nos hablaba de esto. Mi abuela, en su manera de querer enseñarnos, ella nos dijo cuando iba a cumplir 14 años, iba a ser el año 2000. Ella me dijo: hijo, Cristo viene pronto. ¿Recuerdas cuando en el año 2000 decían que las computadoras se iban a volver locas? ¿Sí? Y que iba a haber un apagón mundial y que, bueno, ¿para qué les cuento? Recuerdo que mi abuela me dijo: hijo, muy probablemente a ti ya no te toque ver muchas cosas, porque en el año 2000 pudiera ser que Cristo venga. Lo que sí te tengo que decir es que tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo y pelear la batalla de la fe. Obviamente mi abuela no afirmó que iba a venir en el 2000 Cristo, pero dijo pudiera ser. Y ese consejo que ella me dio me sirvió muchísimo para entender cómo debe estar un cristiano preparado para la segunda venida de Cristo. Hoy, yo no sé si tú lo has notado, pero es un tema de lo que no se habla mucho. Es un tema que a veces se da por entendido, como que todo el mundo debe saber que Cristo viene. Pero escúchame, al ver todo lo que está sucediendo, nadie puede decir que este acontecimiento no está más cerca que nunca. Tendríamos que ser personas totalmente ignorantes de las cosas espirituales para no discernir que el tiempo está cerca. A lo malo se le llama bueno. A todo lo que es contrario a la ciencia, a la biología, a los principios y valores de la familia, inclusive a la revelación de Dios, todo eso hay oposición. Y todo lo que hoy es, hace años era una locura, hoy es aplaudido y celebrado. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Fue un trabajo constante del reino de las tinieblas carcomiendo la conciencia del mundo, hasta lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Ahora, quiero decir algo muy importante aquí. Nosotros como cristianos tenemos muy en claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra personas. No es como que saliendo de aquí vamos a ir al gobierno y vamos a hacer... No, olvídese de eso. No es eso. Porque nuestra lucha verdadera no es contra sangre ni carne. No son personas nuestros enemigos. La comunidad LGTB o los pro aborto no son nuestros enemigos. Ellos no son nuestros enemigos. Nosotros hemos sido enviados a ellos para anunciarles las virtudes de Cristo, para anunciarles el evangelio. Ellos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es este sistema contrario a la voluntad de Dios. Y es un enemigo no carnal, es un enemigo espiritual que se combate espiritualmente. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Y así como el enemigo y el mundo ha ganado terreno, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros. Pareciera al decirte todo esto que es un panorama como ya Señor llévanos porque no aguantamos aquí. No. Tú estás aquí por una razón. La iglesia de Cristo está aquí todavía por una razón. El Espíritu de Dios está aquí por una razón, porque aún hay esperanza para el mundo. Aún hay muchos que necesitan escuchar el evangelio. Ahí hay muchos todavía hermanos que no saben que van a ser hermanos. Así como muchos de los que están aquí que hoy criticaban el cristianismo, hoy están aquí, aleluya, sí Señor. Como muchos de aquí que se burlaban de los aleluya y hoy sirven a los aleluya, gloria a Dios. Hay un montón de amigos tuyos, familiares tuyos, que no saben que ellos son contados por la gracia de Dios entre los que serán llevados a la eternidad con Cristo. Es por eso que no estamos aquí para quejarnos, no estamos aquí para atemorizarnos, estamos aquí para llenarnos del Señor, para conocer nuestra identidad, salir de estas cuatro paredes y que la luz de Cristo brille a través de su iglesia para la gloria de Dios, hermanos. Debemos de estar listos para los últimos tiempos. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Cristo. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra vida? ¿Cómo debe estar preparada nuestra vida ante esto? Versículo 8. Dice Pablo, pero
los que vivimos en la luz estemos lúcidos. Hay 3 maneras en las que Pablo enseña a tesalonicenses de cómo estar listos. Si un bebé llora, no se preocupen, yo era bien chillón en la iglesia también, de veras. A mí me decían el Twitter. Mi pastor cuando yo estaba chiquito era mi tío Salomé, que ya está con el Señor. Y dice mi mamá que yo pegaba unos gritotes y él decía amén, ¿verdad? Y todavía cuando mi tío me miraba de grande me decía, Twitter, ven para acá. No sé si tú sepas lo que es un Twitter, pero el Twitter es el agudo de las bocinas, que mi chillido era bien enfadoso. Así que cuando yo escucho un bebé llorar, digo, Señor, estoy pagando lo que debo. O sea, no hay problema, de verdad. Anuncio, pronto vamos a tener ya un cunero para los niños pequeños, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Dice mi esposa, ¿ya para qué? Si mis hijos ya están grandes. No es cierto. Muy bien, versículo 8. Pero los que vivimos en la luz, 3 cosas. ¿Cómo debes de estar preparado? Y con esto vamos a terminar. Estemos lúcidos. Otra versión dice sobrios. Sobrio no solamente significa no estar borracho, ¿sí? Tiene que ver con eso, pero no solamente es eso. Sobrio habla de tener lucidez mental, equilibrado, balance. Y el cristiano debe estar así, con los pies en la tierra, pero su mente en las cosas de arriba, ¿sí? Vivimos en un mundo práctico, donde hay que vivir una vida práctica. Tú vas al trabajo, tienes familia, tienes emociones, sentimientos. Tienes que vivir en el mundo, pero no eres de este mundo. Hay cristianos desbalanceados que todo está a su mirada en lo espiritual, pero su vida práctica está en desorden. Entonces Dios quiere que haya ambas cosas. Dios quiere que tu mente esté en las cosas de arriba, que estés concentrado en que eres un ciudadano del cielo, pero al mismo tiempo tus pies en la tierra, sabiendo que tú tienes que ser responsable en tu trabajo, tienes que ser un padre de familia, una madre de familia que represente a Cristo en esta tierra. Tienes que ser sobrio. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Me retracto eso, me emocioné, me fui en el viaje, perdónenme. Y la verdad, lo aplaudimos y aprendimos del error. ¿Sí? Dije, si ese brother se equivocó, ¿cuánto yo debo estar siguiendo la línea de lo que la Biblia dice y punto? ¿Sí? No hay especulación en esto, porque es clara la Biblia. Solamente el Padre sabe el día del retorno de Cristo. Pero escucha eso no significa que tú y yo no tengamos discernimiento para ver los tiempos y decir, está más cerca. ¿Recuerdas Mateo 24 cuando Jesús habla de los dolores de parto y los ciertos acontecimientos, rumores de guerras, terremotos, etcétera? Sé que muchos interpretan ese pasaje como algo que ya sucedió, pero también puedes aplicarlo en una situación futura aunado a todas las profecías del Apocalipsis. Entonces, los hijos de Dios sabemos que ese día es inminente, va a pasar. Yo no te puedo decir si en 1 año o 2 años, pero lo que sí te puedo decir es que está muy cerca y mucho más cerca que el día de ayer. Y necesitamos ser sobrios, estar lúcidos. Cada quien en sus puestos. Tú eres parte del ejército de Dios. Tú necesitas estar en tu puesto, donde el Señor te llamó, en el lugar donde Dios te puso. Este es un tiempo de despertar. Dice lo segundo, protegidos por la armadura de Dios y el amor. Me encanta que Pablo esté apuntando hacia un soldado. ¿Recuerdas Efesios 6 cuando Pablo habla acerca de toda la armadura de Dios? Para Pablo no es tan importante precisar todos los elementos de la armadura. Él lo que quiere enseñar es que somos soldados y necesitamos estar listos para la batalla. Porque aquí habla de una coraza de fe y amor. Fe y amor siempre van de la mano, no los puedes separar. Porque mira, venimos a la fe por medio del conocimiento de Dios. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, tú no puedes creer en aquello que no conoces. Es por eso que es tan importante que te congregues para que se te enseñe la Biblia, porque por medio de la enseñanza tu fe crece. Cuando tú escuchas el evangelio y escuchas la enseñanza bíblica, tu fe crece. Cuando tú vas a casa y revisas lo que estás escuchando en la iglesia y a los estudios que tenemos en la iglesia, tu fe crece. Ahora, una vez que tu fe crece, tu amor por Dios crece, porque tú no puedes amar a quien no conoces. Eso es muy claro. O sea, Dios no dice, ámame. Pero ¿quién eres? Ámame. No, pues que no. Ámame, que me ames. No es así.
Dios no tiene como complejos y tienes que amarme, no. Dios dice, quiero que me conozcas y tu amor por mí va a ser resultado de conocerme. El apóstol Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó, ¿qué? Primero. O sea, nuestro amor es una respuesta a su amor. Pero escucha esto, conocimiento trae fe. La fe verdadera produce amor por el Señor. Entonces fe y amor siempre van de la mano, bro. Entonces es esa coraza del soldado que debe tener puesta aquí en la tierra. Por una parte, fe para depender y confiar del Señor, y fe para accionar. Fe para depender, y amor para accionar. Estas dos cosas van de la mano. Tu vida y mi vida debe estar en una constante dependencia de Dios. Mira, estamos viviendo tiempos ya difíciles, pero estoy seguro que no es lo último que vamos a ver. Y no es para asustarte. Mira, a veces usamos este tema de la segunda venida, lamentablemente, como para crear miedo, ¿no? A ver, el del piano toca un tono cabroso, ¿no? Miren, les voy a contar algo. No, mejor ya no, porque ya no hay mucho tiempo, pero... Hermanos, se los voy a contar para que oren por ellos, ¿ok? Es una anécdota nomás. Miren, hace años, y ya bastantes, en una iglesia aquí en Mexicali, cuando hablaron acerca de las 7 trompetas del Apocalipsis, porque por cierto, en el Apocalipsis hay 7 sellos que se van a desatar, hay 7 trompetas que anuncian un acontecimiento y hay 7 copas de la ira. Hermanos, las 7 copas de la ira, Santo Padre bendito. Si tú crees que Dios solamente es amor, claro que lo es, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios también es santo. Dios es amor, pero también es perfecto. Entonces, hermanos, cuando tú vas al Apocalipsis y ves lo que sucede en las 7 copas de la ira, no me creas a mí, ve al Apocalipsis ahí en tu casa. Nomás para empezar, una de esas copas se cae una estrella del cielo, cae en la tierra, abre los abismos y salen demonios de las prisiones de obscuridad. Y según Juan, lo que alcanzó a describir es que tenían cara de león y cuerpo de escorpión. Iban a picar a la gente. Si tú me preguntas a mí, yo no sé, yo he visto un montón de películas así apocalípticas, pero yo creo que eso supera todo lo que la ciencia ficción. Ahora, para ese entonces nosotros creemos que la iglesia de Cristo ya no va a estar aquí. Porque son 7 copas de ira, que la ira de Dios cae sobre la tierra. A ver, pastor, ¿cómo que Dios ha irado? ¿Que no Dios es amor? Claro, Dios es amor, de tal manera lo amó que envió a su Hijo. Pero a aquel rechaza al Hijo, no le queda más que una gran expectación de juicio. Es por eso que mientras estemos en este tiempo, cuando todavía Cristo no vuelva, es el tiempo de evangelizar, es el tiempo de proclamar, es el tiempo de enseñar, es el tiempo de anunciar el evangelio del Señor. Porque ese día vendrá y será inminente. La Biblia le llama el día grande y terrible del Señor. Tú lo puedes leer en la Biblia. Esto no es algo que yo te estoy diciendo porque me lo inventé. La Biblia dice que es el día grande y terrible del Señor. ¿Qué significa ese día? Es el día donde Dios va a juzgar con juicio. Mira, te lo explico así. ¿Por qué razón nosotros no seremos juzgados de tal manera? La única razón es porque hemos creído en Cristo. No porque somos mejores personas, ni porque somos más guapos e inteligentes, sino todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús. Eso quiere decir que Cristo, el Cordero de Dios, recibió todo el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso Dios ya no va a castigarte en el día del juicio, porque ya hubo alguien que pagó por eso, si es que tú creíste en Él y te rendiste a Él. El que no cree en Él, entonces Dios, como es justo, va a castigar el pecado de alguna manera. Y por eso es que el lago de fuego existe. Escucha esto, a veces por tradición creemos que el que echa a la gente en el lago de fuego es el diablo, con un trinchete y los echa al lago de fuego. No, eso te lo enseñó la película del 32 de 1960, ¿no? Donde había un diablito ahí. La Biblia enseña que el lago de fuego fue hecho para Satanás y sus demonios. O sea, él mismo será lanzado ahí. O sea, no es el diablo el que lleva ahí. ¿Sabes quién es el que tiene la autoridad y el poder y la decisión
de que una persona esté en el lago de fuego? Solo el Señor. Oiga, pastor, pero ese Dios que usted me está hablando es diferente al que yo he leído en el Facebook. Ese es el problema, que nomás leemos el Facebook y no la palabra de Dios. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque algo que a Satanás le encanta es confundir a la iglesia. Sí, Dios es amor, y el amor de Dios lo encuentras en el Calvario, crucificando a su propio Hijo por ti. Fuera de ahí, Dios mismo es fuego consumidor. Porque el hombre, a causa del pecado, estábamos destinados a la ira de Dios. Lo único que ha aplacado la ira y ha quitado la ira de Dios de nosotros es la sangre del Cordero de Dios. Y todo aquel que ha creído en Él y es rociado espiritualmente con esa sangre, ya no tiene que tener temor de castigo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no te conté lo que pasó en esa iglesia, pero te lo cuento rápido. El pastor de esa iglesia iba a hablar de las 7 trompetas y de la final trompeta, perdón. Entonces le dijo a uno de la alabanza, ellos tenían un segundo piso, un mezanín, y le dijo al de la alabanza: oye, aquel que toca la trompeta, llévatelo allá arriba y le pones un micrófono. Cuando yo dé la señal, toca la trompeta. Se me dice que hay algunos hermanos que estuvieron ahí en vivo en eso. El caso es que cuando el hermano estaba hablando de que la final trompeta, que suena el trompetón, hermanos, hombre, algunos aleluya, y se levantaron y pensaron que había venido Cristo, y unos se asustaron y una revolución ahí. Digo, a veces me dan ganas de hacerlo, ¿no? Pero no es por ahí. O sea, está padre eso, pero no lo juzgo. Pero la intención de esto es no darte miedo. Yo creo que el miedo no salva a nadie. No es por miedo que tú vas a venir a Cristo, es por convicción de pecado. Es al reconocer el amor del Señor derramado en la cruz por ti y por mí. Es al reconocer que esto que estoy hablando es la verdad de Dios y nadie podrá detener esto. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Todos, hasta los que se han opuesto terriblemente ante el Señor, le van a ver. Algunos le veremos con un gozo indescriptible, diciendo: mi amado viene. Y otros con un terror de saber que lo que estuvieron negando y peleando contra Él es real y vendrá a juzgar a las naciones con su vara de justicia. El propósito de Pablo, más bien del Espíritu Santo, al escribir esto, no es crearte terror. Al contrario, fíjate lo que dice el verso 11: así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hicieron. O sea, al final de describir todo esto, la idea es: hey, hermanos, ánimo, Cristo viene, gócense y sigan edificándose, sigan construyendo su vida, sigan construyendo su espiritualidad, apóyense los unos a los otros, porque Cristo viene. Y sabes, tú no puedes edificar el uno al otro si tú no te congregas, si tú no te metes realmente al rol de como que iglesia estamos compartiendo en los grupos comunión. Porque ya no es tiempo para estar dormidos, es tiempo de despertar. Es tiempo de pararte, de ponerte la armadura. Es tiempo realmente de cumplir tu llamado. Ya no es tiempo de dormitar, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y qué maravilloso será que cuando el Señor venga, encuentre fe en nosotros y nos encuentre con las manos en el asadón, dándole para adelante. Pero qué terrible sería que el Señor nos encuentre como aquellas vírgenes imprudentes que no tuvieron aceite en sus lámparas, y que cuando el novio vino estaban dormidas y no estaban preparadas. Creo firmemente que el Señor está haciendo un llamado a esta iglesia local a despertar. Aquí hay tantas personas que tienen dones, talentos y llamados, que por alguna razón, por alguna mentira del diablo, por alguna situación pasada, están dormidos en un letargo espiritual. El Espíritu de Dios te está llamando: levántate, despiértate, levántate, despiértate. Señor, levanta a tus valientes, Señor. Levanta a tu iglesia con el poder de tu Espíritu Santo, con la verdad de tu palabra, Señor. Restaura la fe,
Restaura el amor. Todas las rodillas temblorosas, Señor, recobren fuerza. Las manos que están caídas vuelvan a ser levantadas en el nombre de Jesús. Porque esta iglesia se tiene que levantar en estos últimos tiempos para anunciar la verdad de Dios, no solo con sus labios, sino con su vida. A eso hemos sido llamados. Termino con el verso 9. Dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. La Reina Valera dice que Dios no nos ha puesto para ira. Y lo que eso significa es eso, que nosotros ya no recibiremos la ira de Dios porque hemos sido salvados por Cristo. Y ese conocimiento, esa revelación es lo que Pablo llama el yelmo de la salvación, ese casco en la cabeza. Porque lo que Satanás querrá hacer es enviar sus flechas envenenadas a tu mente, a tu cabeza, para distraerte, para desbalancearte. En la guerra, un golpe en la cabeza, por más buen guerrero que seas, un golpe en la cabeza puede llevarte a la perdición. Por más habilidad que tú tengas y talento, un golpe en la cabeza puede llevar a un desequilibrio mortal. Y Dios desea que esté bien puesto el yelmo de la salvación, ese casco protector en nuestra mente, que tú sepas que tu identidad proviene de Dios, que tú sepas que tu ciudadanía proviene de los cielos, que tú sepas que tu llamado no proviene de la tierra, sino del Padre que te llamó desde el vientre de tu madre. Que tú sepas que tú no eres salvo por tus obras, sino por la obra de Cristo en el Calvario. Cristo murió por nosotros para que, ya sea que estemos vivos o estemos muertos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Y termino: así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hicieron. No dejes de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pelea la batalla de la fe. Sí hay oposición, lo sé. Sí, la vida tiene sus complicaciones. Sí, somos probados en fe, sí lo sabemos. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios nos ha dado de su ADN de ser victoriosos. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Así que, iglesia, levántate en el nombre del Señor. Sacúdete el polvo si te has caído y levántate en el poder del Espíritu Santo. El Señor está aquí para restaurar. El Señor está aquí para salvar. Y el Señor está aquí para llenarte del poder de su Espíritu Santo. Si tú lo crees, levántate, ponte de pie en esta tarde y vamos a cantar al Señor. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón al Rey que viene pronto. Aleluya.